Hola a todos, mis amados hermanos. Les habla Abner Bartolo y para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Yo espero que la, la clase de hoy, esta clase virtual, eh, pueda ser de mucha bendición y que ustedes puedan aprender más de los libros proféticos y que no tengan ninguna interrupción. Ya saben, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas. En la medida de lo posible procuraremos responder. La Academia Bíblica Pesher quiere ser instrumento de bendición para usted, para su iglesia, para su familia, y en esta ocasión pues lo hacemos con este curso. También les pediría que presten atención claramente a la clase, a la exposición y a ninguna otra distracción extra. Muy bien, creo que estamos bien con el sonido, bueno, por lo menos el mío, de la exposición. Yo espero que esté llegando bien la señal, y si no, pues confirmen allí mientras usted está esperando, mientras está compartiendo el video para que sus familiares, amigos también puedan estar sintonizando. Entonces usted puede ver cómo está nuestra señal. Muy bien. Solamente queremos la confirmación, si está llegando bien. Y muy bien, podemos avanzar. Comencemos. Pues estamos en la clase gratuita y vamos a ver una introducción a los libros proféticos, pero de la sección de los preexílicos, ¿ok? ¿Cuáles son esos libros? Pues Amós, Miqueas, Jonás, Oseas, Isaías, Nahum, Sofonías y Habacuc. Serían los libros que vamos a estar viendo en esta ocasión. Muy bien, habiendo dicho eso, pasemos inmediatamente a la exposición. Muy bien. Esta imagen puede darles alguna idea de lo que estoy queriendo transmitir. Es una imagen muy conocida. Pueden ustedes imaginarse de qué trata la historia. Gente que está caminando, parecen israelitas por su forma de vestir. También parece que hay una ciudad allí destruida y gente caminando, ¿no? Y eso puede ser o bien la caída de Samaria o la caída de Jerusalén. Vamos a ver esta imagen y decir, sí, es una situación catastrófica, muy difícil de asimilar. Las personas que están siendo exiliadas, siendo transportadas de su ciudad a otras naciones, estarán sufriendo, estarán llorando. Y no solamente tienen que imaginarse, bueno, nos vamos, ¿no? Vamos de viaje, agarro mis cosas y me voy. No, aquí hubo masacre, aquí hubo matanza, aquí hubo, digamos, devastación total, un dolor terrible. Y esto vamos a llamarlo como el exilio babilónico. El exilio babilónico porque Babilonia, la nación de Babilonia, el imperio babilónico lo propició. Muy bien, para entrar en materia necesitamos considerar una línea de tiempo. Estamos en el 2020, por lo menos en esta clase que estamos haciendo en vivo, y la clase grabada, quizá que van a ver algunos después, ya no vamos a estar en el 2020, pero estamos ahora en el 2020. Y luego tenemos un año supuestamente cero, y ese año
lo consideramos, o ese periodo con Jesús, su encarnación, su vida aquí en la tierra, y de ahí la historia ha dividido en antes de Cristo, después de Cristo. A algunos no les gusta esa división y por eso dicen antes de la era cristiana y después de la era cristiana. A otros tampoco les gusta eso y dicen no, antes de la era común y después de la era común. Bueno, lo cierto es de que la historia se divide en antes y después, desde la venida de Jesús, del Señor Jesús. Bueno, tenemos que considerar eso. Quizá por el año 1000, no tan exacto, pero 1004, David, el rey David estaba allí reinando. Entonces vamos a poner como más o menos ese tiempo, 1000. Ya, quiero que vean la cuestión cronológica. El año 605 tiene que grabarse este año, y luego el año 538, algunos dicen 537, otros 535, bueno, el 538 dicen algunos, o podríamos hablar de un buen grupo de estudiosos, que van a señalar como el fin del exilio, cuando se da el edicto de que los judíos regresen de Babilonia. ¿Ok? Ya tienen de alguna manera una información. Para algunos quizás sea un repaso, para otros es nuevo, pero no podemos entender nuestro Antiguo Testamento sin considerar fechas, sin considerar eventos, porque la Biblia está relacionado con los eventos históricos, aunque algunas personas, estudiosos, digan que no. Hay ciertos académicos que niegan la historicidad de muchos pasajes bíblicos. Entonces, esta línea, ten en cuenta. Muy bien, ahora ya tenemos esto. Tenemos esta tablita o esta línea con los años que ya expliqué. Y si hemos dicho del 605 al 538 sería el periodo exílico, o sea, los llamados 70 años de cautiverio, cuando los judíos están en Babilonia. Entonces, antes del 605 será el preexílico, ¿no? Antes del exilio. Y en ese periodo preexílico hay libros proféticos. ¿Ok? Hay libros proféticos. Y de eso vamos a hablar en esta clase, la clase de hoy, y también luego la Academia Bíblica Pesher ofrece el curso de libros proféticos preexílicos que inicia el 11 de diciembre. Por supuesto, ahí se ahondará más los detalles que hoy estaré transmitiendo. Luego de eso, pues, según yendo la cronología, tendríamos el periodo del exilio, y allí también hay libros exílicos, libros proféticos del exilio. También la Academia Bíblica Pesher posteriormente dará un curso de 6 lecciones sobre esos libros, los libros que datan del periodo exílico. Y siguiendo la secuencia, vienen los libros proféticos del posexilio. Solamente son 3 libros proféticos, pero que tienen bastante riqueza. Eso hay que tener ahorita en consideración. Estamos considerando el exilio babilónico y no el exilio asirio, o el exilio del reino del norte, que luego hablaré con más detalle. Ok, aquí tenemos la tabla y ya saben que hoy es la clase de una introducción en sí de los libros proféticos preexílicos. Luego vendrá un curso completo y les animamos a inscribirse en ese curso. Luego daré más información y luego vendrán cursos de los libros del exilio y más adelante otro curso del posexilio. Periodo preexílico. El periodo preexílico sería pues antes del 605.
Hay que considerar, no sé, yo hablaría de tres episodios grandes, mayores en este periodo. Primero, la división del Reino Unido de Israel. Segundo, pues la incursión y el dominio de Asiria. El imperio asirio tiene la hegemonía del, digamos, de este Medio Oriente. Y luego tendríamos como Asiria pierde ese poder hegemónico y en su lugar, bueno, es derrotado por Babilonia y Babilonia surge. Eh, y en ese periodo de surgimiento a ser potencia mundial es donde ya va terminándose el periodo preexílico y dando al periodo exílico. Estos mapas voy a explicar un poquito más en minutos. Muy bien, comencemos tomando la historia nuevamente. El reino era unido, ¿ya? El reino era unido, tenemos aquí el reino, todo esto de aquí era el reino de, bueno, una pequeña parte reinó Saúl, el primer rey de Israel, según el relato bíblico. Luego David conquistó más territorios y hizo, digamos, vasallos, gobiernos o reinos pequeños que pagaban tributo al rey de Israel, y su hijo Salomón reinó toda esta parte, con teniendo a los vasallos, teniendo a esos reinos que pagaban sus impuestos. Pero a la muerte de Salomón, ustedes saben, su hijo Roboam sube al trono y él impone tributos fuertes, según la Biblia, o por lo menos quiere seguir cobrando tributos altos y más todavía, y el pueblo se rebela. Entonces el reino del norte elige a un rey de nombre Jeroboam, y Jeroboam va a ser el primer rey de todo este periodo que aquí en este mapa se pinta de este color verde. ¿Ok? Esta parte. Y en el reino del sur, pues se va a quedar Roboam, el hijo de Salomón, y la tribu de Benjamín. Tenemos entonces esta parte, dos reinos. ¿Ya? En esos dos reinos, al principio y luego en otras partes de su historia, hubo guerra entre ambas naciones. Porque la frontera que estaba aquí estaba disputada, muy disputada, especialmente al principio. Y luego cuando querían pues aliarse para derrotar a Siria, eso está en Isaías 7, también hubo guerras y así, había guerra entre ambas naciones. Pero también había periodos en las que había paz entre ambas naciones, especialmente con alianzas o pactos de no agresión, más bien de colaboración, para enfrentar juntos amenazas externas. Hablemos de los amonitas, moabitas, especialmente Siria. Siria era un enemigo difícil de vencer. Y aquí tenemos que recordar un poco al rey Acab. Primero a Omri, rey de Israel, y su hijo Acab, que hizo alianza con los fenicios, y Jezabel era fenicia, y de ahí vino más adoraciones a Baal, a Será, y esta reina Jezabel tuvo una hija, Talía, que se casó pues con Joram, rey de Judá. O sea, ahí está la alianza. Y ustedes recordarán también el pasaje de Acab, cuando muere Acab, van junto a la guerra con el rey de Judá, ¿no? El rey de Judá le acompaña y muere cuando están enfrentando a Siria. Bueno, muere Acab. Entonces había tiempo de paz también. Cada uno seguía su política, pero ambas naciones estaban en pecado. Quizá el norte tenía más pecados que el sur, quizá
el norte tenía más pecados, más idolatría, porque en la lista de los reyes no tenemos ningún rey bueno acá. En la lista de los reyes de Judá sí hay uno que otro que puede pasar la prueba. Según Crónicas, ¿no? El cronista dice de que había algunos reyes de Judá que se portaron bien, pero aquí nada. Eso está en Primera de Reyes, Segunda de Reyes más específicamente. Mucha idolatría, adoración a Baal, a Será y a otras divinidades. También había injusticias. Cuando había prosperidad, la prosperidad como hoy en día solamente la acumulaban pues los poderosos, los ricos, y al haber prosperidad había injusticia contra el pobre, contra el extranjero, la viuda, el huérfano. Y ahí los profetas van a denunciar toda injusticia y toda deslealtad contra Dios con idolatría, la idolatría como deslealtad, van a apelar al pacto divino. Esto hay que entender al momento de estudiar los libros proféticos. Muy bien. Pasemos a ver a un rey que ha marcado un hito dentro de la historia de Israel, no tanto por ser piadoso, sino por ser un buen estratega, buen administrador, digamos, buen militar, y es Jeroboam, pero no Jeroboam el primero, no Jeroboam el que causó la división del reino, sino otro Jeroboam. Ya no estamos hablando, y quizá tendría que volver allí, la división del reino sucedió en el 931 antes de Cristo. ¿Ya? El 931 antes de Cristo es la división. Y aquí estamos hablando de otro Jeroboam. Y este Jeroboam más o menos estaba reinando del 793 al 753. Hay que ubicarnos. Y tuvo 41 años de reinado y vemos que hubo prosperidad en su reino, prosperidad económica y hubo expansión territorial. Si ven, comparan estas dos imágenes, bueno, la imagen inferior y abajo hay dos mapas. Cuando comenzó, bueno, en el tiempo de Joacás y Joás, Israel había perdido mucho su territorio. ¿Okay? Es solamente esta parte. Pero cuando Jeroboam hace sus campañas de conquista, logra restablecer inclusive mucho más. Fíjense, aquí está el río Jordán y hasta aquí fue, o sea, sometió también a los sirios, que era una amenaza latente. Los sometió. Entonces fue un reino muy próspero, había prosperidad económica y me gustaría que esto tengan en consideración. La prosperidad económica a veces hace de que las personas cambien su perspectiva. Sabemos que en el Reino del Norte había mucha idolatría, había infidelidad en relación con Dios, pero también había injusticias contra los necesitados, los pobres, se olvidaban de Dios. Y entonces, amados hermanos, esto hay que tener mucho cuidado. Por eso quizá en el Nuevo Testamento dice que el amor al dinero es el principio del mal, ¿no? Es el principio del mal. En este tiempo de prosperidad, los profetas actuaron más, especialmente en el Reino del Norte. Vamos a ver que varios profetas del Antiguo Testamento ministran en este periodo de Jeroboam y denuncian todo tipo de pecados de injusticias, de idolatría, y advierten de lo que va a venir después. Va a venir después juicio devastador de parte de Dios. ¿Okay? No se olviden de Jeroboam II. Y veremos a continuación qué profetas actuaron en el periodo de su reinado. Muy bien. Tenemos otro episodio acá, que más o menos de Jeroboam II muere, o
deja de reinar en el 751 y más o menos unos veintitantos años o sí, unos 20 años después, surge la amenaza de Asiria. Por lo menos en el 736 ya vemos que están queriendo conquistar toda esta parte. Están amenazando a Damasco, que es Siria, y de ahí amenazar a Israel. Por eso es de que en el capítulo 7 de Isaías, Siria e Israel quieren obligar a Judá, al rey Acaz, para que se les una y enfrenten a Siria. Y de ahí viene, ¿no?, la promesa de que una virgen considerará a un hijo y antes de que el niño sepa discernir entre lo bueno y lo malo, Jerusalén será librada. Ese es el contexto. Entonces, está la amenaza y luego en el 722 cae Samaria. ¿Ya? 722, fecha que vamos a estar en el curso, vamos a estar constantemente repitiendo. 722 antes de Cristo, cae Samaria y los israelitas, los habitantes del reino del norte, son llevados cautivos a toda esta parte, son dispersados por esta región y de allí ya no vuelven nunca más como nación. En su lugar traen gente de esta zona y lo repoblan, van a repoblar esta zona. Pero no queda ahí la amenaza siria. En el 701, Sennacherib nuevamente viene y quiere conquistar Jerusalén. ¿Ya? Y Sennacherib, vamos a encontrar su historia en Segunda de Reyes y también en el libro de Isaías. Entonces, Asiria es la gran potencia y los profetas actuaron en ese periodo. Por eso hay profetas que van a hablar directamente contra Asiria, porque es la amenaza. ¿Ok? Y están hablando también de que Dios va a usar a Asiria como instrumento del Señor. Bueno, el tercer mapa que estuve diciendo desde el principio, que es importante considerar, es cuando ya Babilonia toma el control de Medio Oriente, como Babilonia vence a Asiria más o menos por el 609, lo vence y ocupa el territorio que era de Asiria. Babilonia está aquí, desde aquí van y, bueno, aquí Babilonia, desde aquí van conquistando. Y en el 609, en esta zona, en la batalla de Carchemish, en el 605, perdón, 605, Babilonia con Nabucodonosor, y bueno, allí entra Nabucodonosor, su padre Nabucodonosor muere, justo al terminar esta batalla, y derrota a los egipcios, y al derrotar a los egipcios, toda esta zona queda libre. Por eso es de que Babilonia con Nabucodonosor viene en el 605 y va a tomar cautivo a Jerusalén. Pero eso es antes del 605, vemos cómo Babilonia emerge, y ese emerger, ese surgir, se habla ya en los libros proféticos preexílicos. Por eso la importancia, ¿ya? Por eso la importancia de considerar este episodio. Muy bien. Ahora vamos a ver los libros proféticos, así a grosso modo. Los libros proféticos, vamos a verlo a grosso modo, comenzando pues con Jonás. Jonás dice en el versículo 1, capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y sabemos que Jonás es enviado a Nínive, ¿no? A Nínive a predicar, y Jonás no quiere ir, huye a Tarsis. Bueno, ese dice el relato bíblico. Ustedes ya conocen la historia. ¿Y cuándo pues ministró Jonás? La verdad, no tenemos mucha información en el propio libro.
Solamente tendríamos que decir que todavía Nínive está bien, o sea, no ha sido destruida por los babilonios. Ya eso tenemos que ubicarlo entonces mucho antes de la destrucción de Nínive. ¿Qué más? Tenemos que buscar referencias bíblicas, y una referencia está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 24, y dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿De quién estará hablando? Del otro Jeroboam. ¿Ok? Porque aquí está hablando, porque son dos Jeroboam. Jeroboam, hijo de Nabat, es el primer Jeroboam. Si miramos aquí el mapa, sería esta. Jeroboam, hijo de Nadab. Aquí, Nabat, perdón. Pero el texto, el capítulo aquí, 14, nos está hablando del otro Jeroboam, que es Jeroboam, hijo de Joás. Jeroboam, hijo de Joás. Entonces, ubicamos en este periodo, el periodo de Jeroboam II. Dice, él, o sea, Jeroboam II, él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Dios, la cual él, o sea, el Dios de Israel, Jehová Dios de Israel, había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad Efer. Ok, primero, recuerden el mapa, ¿no? Recuerden el mapa de este Jeroboam que realmente conquistó territorios, restauró el territorio que antes era grande de Israel. Aquí está justamente, restauró los límites de Israel, ¿no? Desde Hamat en el norte hasta el mar del Arabá. O sea, era un reino próspero. Y esto ya lo había anunciado, esa prosperidad, ya lo había anunciado Jonás, hijo de Amitai. Y aquí, en el libro de Jonás, tenemos también Jonás, hijo de Amitai. Hay tres cosas aquí que son irrepetibles, o por lo menos que coincidan las tres cosas. Es muy difícil. El nombre Jonás, que dos personas se llamen Jonás, bueno, eso es repetible, ¿no? Hoy tenemos tantos José, ¿verdad? Tantos David. Ok, repetible el nombre. Hijo de Amitai. Ok, eso es más difícil. Que dos hombres de nombre Amitai pongan a su hijo el nombre Jonás. Eso es muy difícil. Por tanto, puede ser que se refiera a la misma persona. Y el tercero es la función que realiza. En ambos pasajes se trata de un profeta. Ok, la profesión, ¿no? En conclusión, hablamos de la misma persona. La misma persona. Jonás, entonces, es un contemporáneo del rey Jeroboam II. Aquí, Jeroboam II, por el 775, por ahí alrededor, y es un contemporáneo del rey Amasías de Judá y el rey Usías de Judá. Ok. ¿Ya Babilonia era una amenaza mundial? No tanto, o sea, sí era un reino grande, pero todavía no había ocupado, digamos, el poderío que tendría después. Y Dios quiere que se arrepienta. Bueno, de eso hablaremos a su debido tiempo. Bien, vamos con otro libro, que es el libro profético llamado Amós. En su versículo 1 dice, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Bueno, ahí ya nos da una cuestión geográfica de dónde era Amós.
que profetizó acerca de Israel. Esta cuestión geográfica también es importante. No profetizó acerca de Judá, o sea, su profecía no fue del todo para Judá, sino más para Israel. Y aquí Israel se refiere al reino del norte. En los días de Usías, rey de Judá. Ok, eso ya nos dice algo. Usías, rey de Judá, tenemos aquí Usías. Muy bien, su periodo de reinado. Y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ok, aquí está. Jeroboam, ¿quién es el papá de Jeroboam? Joás. Entonces, esto es contemporáneo. Y estamos hablando del profeta Amós, que condena las injusticias del reino de Israel. Recuerdan ustedes que dice vacas de Basán, ¿verdad? Estas gordas que piden a sus maridos que exploten a los pobres. Hay mucha prosperidad económica en el reinado de Jeroboam y hay idolatría, por eso está el templo de Betel, ¿no? Que por cierto no mencioné eso al principio, pero Jeroboam I puso un toro en Dan, o sea, en el norte, y otro toro en el sur, en Betel, en la frontera sur. Dijo, este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Había idolatría. En el tiempo de Jeroboam II continuaba la idolatría y había más idolatría todavía porque recuerden que Acab antes con Jezabel habían llenado de ídolos allí, y Jehú, aunque destruyó muchos de los ídolos, también fue infiel a Dios. Muy bien. El libro de Amós entonces se da en un ambiente de idolatría y de prosperidad, pero prosperidad para los ricos, no para todos. Vamos con el otro libro profético, Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Ok, Judá, aquí abajo. El días, primer rey, Usías, Jotán, y más adelante van a venir Acaz y Ezequías. O sea, tuvo una vida larga según este versículo. Pero también en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Jeroboam. Entonces, por eso decimos que es contemporáneo y habla de la prosperidad nuevamente y de la idolatría. Recuerden que Oseas es obligado a casarse con una prostituta y servidora, una prostituta sagrada sería la interpretación más probable, o sea, una mujer dedicada a la prostitución, pero no prostitución para ganarse la vida, sino una prostitución digamos, para darle culto a Baal, ¿ya? Como una procesión sagrada para traer fertilidad a la tierra. Y eso implica la idolatría que hay, la infidelidad del pueblo para con su Dios. ¿Hay prosperidad? Sí, pero también hay idolatría. Muy bien, continuamos con el profeta Isaías. Quizás con Isaías vamos a tener problemas, porque el Isaías histórico, llamo histórico porque Isaías sí existió. Algunas personas pensaban que no existió, pero sí existió. Un especialista en Antiguo Testamento, José Luis Icre Díaz, decía, por el hecho de que no se encontraron evidencias extrabíblicas de Isaías, no se puede decir que no existió. Es como hoy decir que una persona no existe hoy porque no tiene Facebook. No, hay tantas personas que no tienen Facebook. Lo mismo. Pero los estudiosos generalmente ven a Isaías como un solo libro, otros lo ven como los estudiosos protestantes tradicionales, o vamos a decir más evangélicos, como un solo libro, otros lo van a ver como dos libros, el Isaías del siglo 7, siglo 8, con el Deutero Isaías, los últimos capítulos del libro de Isaías, y hoy se habla de tres Isaías. El Isaías histórico y luego el Deutero Isaías más o menos
capítulo 40 hasta, sí, hasta el 50 y tantos, no recuerdo bien, y que sería pues, en el periodo exílico, y luego los últimos capítulos que hablan de esperanza del post-exilio. Bueno, eso es una larga discusión. Aquí no lo voy a solucionar y en clases hablaremos un poquito más, pero igual, yo pienso que algunas cosas quizás sí se escribieron después, pero así hablar tajantemente, esto es Deutero y esto es Trito, quizás podemos perder bastante tiempo. No es el tema. Ok. Isaías 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Bueno, Judá y Jerusalén, porque ahí está su foco. Él vivió en Jerusalén y habló más de Judá y Jerusalén. Y en días de, ¿qué reyes? Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y estamos hablando de reyes anteriores, Isaías, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Qué fecha? Más o menos por el 700, antes del 725, quizá 736, de acuerdo al capítulo 7 de Isaías. En ese sentido, Isaías fue uno de los reyes que vio cumplir su profecía contra el reino del norte, porque en el 722 el reino del norte fue llevado cautivo. Isaías lo había dicho. En Isaías capítulo 7 dice que esos dos enemigos que ahora tienes, o sea, Israel y Siria, dentro de poco no serán nada. ¿No? Dentro de poco Asiria, porque está eso en el capítulo 7 y el capítulo 8, Asiria los derrotaría. Hay que entender en ese periodo cómo está hablando Isaías y da su esperanza también para el pueblo de Israel, los que se arrepienten, y más luego que se llevan al norte, su prédica central va contra Judá. Bien. Profetas preexílicos, pasamos con Miqueas, y Miqueas va a decir casi lo mismo, casi está en el mismo periodo, digamos, con Isaías. Recuerden que antes estaban otros profetas casi juntos, ¿no? Por el reinado de Jeroboam. Ahora tenemos a Isaías y Miqueas, están en el mismo periodo, en días de Jotán, Acaz y Ezequías. Y profeta también vio su profecía cumplirse en cuanto al reino de Israel. Porque él va a hablar lo que vio sobre Samaria. ¿Y qué le pasó a Samaria? Pues fue destruida. Y eso él vio, lo anunció y se cumplió, ¿no? Se cumplió lo que dijo. Entonces fue uno de los profetas que vio cumplir su profecía en cuanto al reino del norte. Nahum. De Nahum es un poquito complicado porque no tenemos así una declaración clara que diga de qué año es, en qué reinado, no. Él inicia diciendo profecía sobre Nínive. Bueno, el libro comienza así, libro de visión de Nahum de Elcos. Sí, dice Nínive. Y luego va a hablar, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, porque sabemos que Nínive es la capital de Asiria, o una de las capitales de Asiria. Reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien los junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Ok, todos estos versículos nos dan una luz. Ya había sido potencia. Ok. Ya había sido potencia. Ya había tratado mal a las naciones. Inclusive al pueblo de Dios. Eso dice el capítulo 2. Ok. Ya nos ubicamos. Pero se anuncia la destrucción de Nínive. La destrucción de Asiria. Ok, pensemos en la historia. Y Nahum pues está ubicado justo, vamos a decir, antes de la batalla del 609, antes de que Babilonia con Nabopolassar
y su hijo Nabucodonosor conquistan Nínive. ¿Okay? Por eso Nahum está más o menos por el 625, ¿no? Ese sería su periodo, el periodo de Nahum. Otro profeta, ya acercándose a la época, digamos, difícil, ¿ya?, de Judá, es Sofonías. Y Sofonías dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Bueno, ahí está su genealogía. En días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Josías, ese rey es muy conocido. El rey que hizo la reforma, el rey que en su reinado se encontró un rollo de la ley, el rey que celebró la Pascua, bueno, cosas buenas, pero también había cosas malas en su reinado. Se cometieron también injusticias, se cometieron, o sea, no significa de que Josías, el reinado de Josías ha sido perfecto y que haya derrotado toda la idolatría. No, él sí puso una política, ¿no? Una política de destruir los ídolos, pero no todo Israel hizo caso, no todo Judá hizo caso. Y ahí viene Sofonías. Sofonías para hablar de arrepentimiento. Nuevamente, por las injusticias que hay, por los pecados que hay. Y recuerden que Josías es el último rey serio, porque de ahí ya sus hijos, ¿eh? Tanto Joaquín, bueno, Joacás, Joaquín, Joacín y Sedequías, todos son sus hijos. Reinaron y vieron pues sus vidas siendo exiliadas. ¿Ya? Aunque Joacín no fue al exilio, murió antes, pero los demás sí. Quizá Joaquín era nieto, ¿no? Nieto de Josías, pero en lugar de Joaquín reinó el hijo de Josías. Y eso hay que estudiarlo bien. Y los hijos no siguen la piedad del padre, o bueno, lo que intentó ser piadoso Josías. Y hay que entender entonces esa coyuntura histórica. Cuando leemos Sofonías, asociar con el periodo de reinado de Josías. El siguiente libro, el último libro de esta serie, también es casi, digamos, por la muerte de Josías. Quizá por la muerte de Josías, o en ese periodo, Josías, sí, el periodo de Josías, el libro de Habacuc. No dice la fecha, pero dice, la profecía que vino, que vio el profeta Habacuc, y el versículo 6 nos da la pauta, ¿cuándo? Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra. Y ahí está. Yo levanto a los caldeos. Y está ahí, emergiendo, ¿no? Emergiendo porque ya va a derrotar a Siria y luego va a derrotar a los egipcios. Y los caldeos van a ser instrumento de juicio, de castigo para esta nación pecadora. Esta nación pecadora de los judíos. Muy bien. Juicio, bueno, los profetas en general, juicio devastador sobre el pueblo pecador. Todos los profetas anuncian eso, juicio devastador sobre el pueblo pecador. Y ese juicio incluye naciones, las naciones como Nínive, a no ser que se arrepienta, aunque ya con Nahum ya no da esperanza de arrepentimiento, pero es juicio devastador sobre el reino del norte, sobre el reino del sur, juicio devastador. Esa es la mayor parte de la profecía, es juicio.
devastador. Y la otra parte, pues, es la esperanza para el pueblo que se arrepiente. Y de eso vamos a ver desde Amós, inclusive en el libro de Jonás, ¿no? Aunque Jonás no quiere, pero hay esperanza para el pueblo que se arrepiente. Y hay que ver eso hoy en día también, amados hermanos. Hay que seguir predicando, aunque digan, no, estamos en la gracia, ¿no? Cristo Jesús ya murió por todos. La gracia de Dios perdona todos los pecados. Aunque estemos, aunque muchas personas quieran alzar esa bandera, nosotros debemos decir que sí hay juicio para los que no se arrepienten. Juicio para los que no se arrepienten. Solamente los que se arrepienten de verdad arrepienten y abrazan la fe en Cristo, según lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Los que creen en Cristo Jesús, pero para eso hay que primero arrepentirse y alcanzarán misericordia. Hay esperanza para el pueblo que se arrepiente. Bueno, esto en líneas generales sería introducción a los libros proféticos preexílicos, y yo les quiero animar a todos los que están ahorita viendo la transmisión en vivo y a los que van a ver después, animarles a inscribirse en el curso de los libros proféticos preexílicos, ¿ya? Los libros proféticos preexílicos, para estudiar estos 8 profetas. Vamos a hacer, quizá no como queremos un estudio exegético exhaustivo por cuestión de tiempo, pero vamos a dedicarle espacio a estos 8 libros. Ya en el futuro habrán cursos más específicos para profundizar. Iniciamos el curso el 11 de diciembre. Ahí está el horario, según su país. El curso dura 6 viernes. Y tendremos 2 viernes libres, el de 25 y el primero. 25 de diciembre y el primero. Y retomamos en el mes de enero, completar las 4 clases que faltarían. ¿Cuánto cuesta el curso? Pues para el extranjero son $15 y se envía por PayPal. Para México, 300 pesos. Y ahí anote el número telefónico, WhatsApp, el correo electrónico, para preguntar, hacer preguntas al respecto del curso. Las clases se graban, por si por ahí tienes una emergencia, no llegas a tiempo a la clase, se graban para que lo pueda ver luego y vuelva a verlo si desea. Muy bien. Es la misma información que estaba antes, solamente que aquí diciendo ¿por qué? ¿Por qué estudiar los libros proféticos? Y eso voy a repetir en los siguientes cursos también. La mayoría de los cristianos aceptan que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado para buena obra, ¿no? Se acepta eso. Y esa declaración también es verdad para los libros proféticos. O sea, los libros proféticos también son inspirados y también son, también es útil para el hombre, para la mujer, para el pueblo de Dios. Pero esa parte de la Biblia es poco leída y poco estudiada por las iglesias evangélicas. Como iglesia y luego, como cristianos de manera particular. Pero no hay que descuidar esos libros. ¿Quiénes pueden estudiar este curso? Pues todos los cristianos, sin distinción de edad, porque tenemos niños que estudian en la Academia Bíblica Pesher, quieren aprender, sus padres quieren que sus hijos aprendan y los inscriban. Bueno, no están solos, está papá o mamá y el niño o el adolescente allí, juntos con la computadora o el celular, aprendiendo como familia. No importa si no terminaste la primaria o secundaria, todos pueden estudiar, no importa si ya eres doctor y quieres repasar
tus conocimientos, únete a nosotros. También no importa la denominación que usted asista. Aquí queremos enfatizar la cuestión bíblica, y si por allí hay algunas discrepancias, bueno, estamos en un centro académico y pueden haber discrepancias. Las clases se dan vía Zoom, es virtual, y usamos también Classroom para dejar tareas, para dejar los recursos, etc. Así que inscríbase y aprenda más de la Biblia, y aproveche esta oportunidad que la Academia Bíblica está ofreciendo. Muy bien, llegando a este punto, puedo decir muchas gracias a todos los que pudieron ver esta transmisión, esta clase gratuita. Y gracias a Carlos Pérez, que etiquetó a varios de sus amigos. Gracias, y espero que ellos estén viendo la transmisión, ¿no? Y no veo ninguna pregunta. Bueno, está bien, y ya luego ustedes pueden hacer las preguntas. No olviden que pueden escribir al siguiente correo, ¿no? ministerio.abeba@gmail.com, o al WhatsApp, bueno, código de México 52 962 699 1363. Pueden inscribirse allí al curso de libros proféticos preexílicos. También puedes inscribirse a griego 3. Si es que ya tienes conocimiento básico del griego, puedes inscribirte a griego 3. Y en enero, el 21 de enero, iniciamos con griego 1. Para los que no tienen ningún conocimiento de griego o quieren repasar desde cero sus conocimientos de griego, también ofreceremos eso, y a su debido tiempo estaremos anunciando con mayor detalle. Muchas gracias también a Faisa, dice: excelente clase. Gracias por compartir sus conocimientos. Muy bien, para mí ha sido un placer estar en este tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente. Esta clase quedará grabado aquí en Facebook, y quizá esté también en YouTube. Y las clases de la academia, bueno, también se graban. Los estudiantes tienen un código para volverlos a ver a su debido tiempo. Carlos Puentes dice: las clases de griego se cruzan con este curso. El horario no se cruza. Los viernes son viernes dedicados para, porque viernes es lo que se va a dar este curso, ¿no? Viernes la noche. Los viernes son dedicados para estudios bíblicos y ciencias bíblicas, más ligado a estudiar la Biblia, como estamos haciendo. Los martes es griego 3. Terminando griego 3 vendrá griego 4. Y luego vendrá crítica textual del Nuevo Testamento. Los jueves tendremos griego 1 de 0. Jueves en la noche. Los lunes todavía no se ha programado. Hemos postergado un curso, pero está dedicado los lunes para ministerio y vida cristiana. Más para personas que dicen: no, yo no voy a poder griego, o yo no voy a poder ciertos cursos, o no me interesan esos cursos muy académicos. Yo quiero para mi vida espiritual, cómo estudiar la Biblia, cómo ejercer mi don, cómo hacer tal cosa. O sea, son cursos
buena manera de vida cristiana. Entonces, en ese sentido, no se cruzan las clases, los horarios, ¿ya? Y bueno, por el momento todos están vía Zoom. Bien, gracias por las preguntas. De cualquier cosa, estamos allí para responder con los correos, responder sus números, sus mensajes de WhatsApp, de Kelly, Bartolo, mi hermana, y saludos de Curahuasi, Perú. Gracias por compartir. Sí, entonces, cualquier cosa pueden escribir allí. Y amados hermanos, muchas gracias. Yo espero que puedan volver a ver el video, repasar la información, y ya en el curso estaremos profundizando los temas que hemos dicho. Iremos un poquito al hebreo, aunque no sepan hebreo, bueno, siempre vamos a revisar el hebreo, la estructura gramatical, la estructura literaria, cómo los profetas han ordenado sus oráculos. Estaremos viendo cuál es el énfasis de cada profeta, y sobre todo, cuál es el mensaje. Bueno, me cuesta eso, pero hacer la parte aplicativa, pero cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestro tiempo, ¿no? Y el mensaje es, hermanos, arrepiéntense mientras todavía hay tiempo. Y eso no es solamente para personas que no conocen de Cristo. Nosotros también estamos llamados a arrepentirnos. Que el Señor, en su infinita misericordia, en su amor, les esté bendiciendo, ánimo en sus vidas, en sus trabajos, en su familia, y que ustedes puedan ser sal y luz hoy, mañana, y hasta que el Señor les lleve a su presencia. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.